Un saludo para todos. Bienvenidos al noticiero Unicervantes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante sobre el régimen de insolvencia. Esta práctica que es común para no comerciantes, personas naturales o jurídicas que requieren de un reajuste en sus condiciones de pago. En este noticiero vamos a tener invitados especiales. Juan Sebastián. El Código General del Proceso, en su artículo 532, establece este régimen de insolvencia para persona natural no comerciante. Son quienes se pueden acoger a este régimen de insolvencia. Con este nuevo régimen de insolvencia, las personas naturales no comerciantes podrán refinanciar sus deudas antes que lleguen a ser embargadas de sus viviendas o despojadas como ocurre hoy. Esta nueva ley le permitirá a los morosos acudir a un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho por un término de 60 días prorrogables para poder llegar a unos acuerdos de pago con sus acreedores mediante un proceso extrajudicial regulado por un conciliador. Para acogerse al régimen de insolvencia es necesario remitirnos al artículo 538 del Código General del Proceso, donde se establece una serie de requisitos para que una persona natural no comerciante pueda acogerse a la ley. Siendo el primero que se encuentre en cesación de pagos. Eso significa que debe presentar 2 o más acreencias en mora, con 2 o más acreedores por más de 90 días, o que tenga admitidas 2 o más demandas ejecutivas en contra suya y que el monto de dichas obligaciones al momento de solicitar el ingreso al programa de insolvencia supere el 50% del pasivo total. Para acogerse a la ley de insolvencia económica, las personas acudirán a cualquier centro de conciliación del lugar de domicilio del deudor que esté debidamente autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho o ante cualquier notaría del domicilio del deudor. Para acogerse a esta ley de insolvencia económica, entonces habrá un procedimiento, el cual consiste primero en informar cuáles son las causas que lo llevaron a la situación de cesación de pagos. La segunda, una propuesta para la negociación de las deudas de forma clara, expresa y objetiva. Una relación completa y actualizada de todos los acreedores en orden de prelación de créditos, indicando nombre, domicilio, correo electrónico, diferenciando capital de intereses naturales del crédito, fecha de otorgamiento y vencimiento del crédito, datos de los codeudores, fiadores y avalistas. Además, una relación completa y detallada de los bienes del deudor, los datos de identificación del inmueble, la información de los gravámenes, afectaciones, medidas cautelares que pesen sobre ellos. Y además, muy importante, indicar si tiene afectación familiar o si son objeto de patrimonio de familia inembargable. Se debe tener también relación de los procesos judiciales o cualquier otra actuación o procedimiento administrativo de carácter patrimonial que adelante el deudor o que curse contra él, indicando el juzgado y su estado actual. Asimismo, la certificación de ingresos del deudor, información relacionada si tiene sociedad conyugal o patrimonial vigente y una discriminación de las obligaciones alimentarias a su cargo. Así pues, para concluir, es importante para que la figura de insolvencia se pueda aplicar, debe acreditarse que la persona no tiene la calidad de comerciante. No obstante, el artículo 532 del Código General del Proceso establece una prohibición para las personas no comerciantes que tengan la condición de controladores de sociedades mercantiles o que formen parte de un grupo de empresas, pues dichas personas estarán sometidas al régimen previsto en la Ley 1116 del 2006. Atención, vamos entonces
con Sebastián Anzola, que nos va a hablar también de un tema muy importante. Gracias, Juan Sebastián. Siguiendo con la ley de insolvencia, yo me ocuparé de las formalidades para que el usuario de esta normatividad haga un mejor uso de la herramienta y obtenga unos resultados más contundentes a la hora de hacer uso de ella. Empezaré por los requisitos de la solicitud de negociación de la deuda. Pues debe presentarse directamente por el deudor o a través de un apoderado judicial y se deben anexar unos documentos básicos como son un informe que indique de manera precisa las causas que llevaron a la situación de cesación de pagos. Segundo, la propuesta para la negociación de deudas que debe ser clara, expresa y objetiva. Una relación completa y actualizada de todos los acreedores de, en un orden de prelación de créditos que señalan los artículos 2488 y siguientes del Código Civil, indicando unos requisitos mínimos como son el nombre, domicilio, dirección de cada uno de ellos, dirección de correo electrónico, cuantía, diferenciando capital de intereses y naturaleza de los créditos, tasas de interés, documentos en que consten fecha de otorgamiento del crédito y vencimiento, nombre y domicilio de dirección de la oficina o lugar de habitación de los codeudores, fiadores o avalistas. En caso de no conocer ninguna información, el deudor deberá expresarlo, situación que se recomienda que sea esta información aportada para así agilizar el trámite de la misma pretensión. Seguidamente, una relación completa y detallada de sus bienes, incluidos los que posee en el exterior. Deberán indicarse los valores estimados y los datos necesarios para su identificación, así como la información detallada de los gravámenes, afectaciones y medidas cautelares que pesen sobre cada uno de ellos, y deberá identificarse cuáles de ellos tienen afectación a vivienda familiar y cuáles son objeto de patrimonio de familia inembargable. Una relación de los procesos judiciales y de cualquier procedimiento o acción administrativa de carácter patrimonial que adelante en el deudor o que curse contra él, indicando el juzgado o la oficina donde están radicados y su estado actual, como también una certificación de los ingresos del deudor expedida por su empleador o, en caso de que sea trabajador independiente, una declaración de los mismos que se entenderá rendida bajo la gravedad del juramento, monto al que ascienden los recursos disponibles para el pago de las obligaciones, descontando los gastos necesarios para la subsistencia del deudor y las personas a su cargo si lo hubiere. También se debe enviar una información relativa a si tiene o no sociedad conyugal o patrimonio vigente. En el evento que se haya tenido, deberá aportar copia de la escritura pública de la sentencia por medio de la cual ésta se haya liquidado, o de la sentencia que haya declarado la separación de bienes. Si ello ocurrió dentro de los 2 años anteriores a la solicitud, en cualquiera de estos últimos casos, deberá adjuntar la relación de bienes con el valor comercial estimado que fueron objeto de entrega. Una discriminación de las obligaciones alimentarias a su cargo, indicando cuantía y bienes. No menos debe dejarse pasar por alto una información de la solicitud del trámite de negociación de deudas y las declaraciones hechas por el deudor en cumplimiento de lo dispuesto en este artículo. Se entenderán rendidas bajo la gravedad del juramento y en la solicitud deberá incluirse expresamente la manifestación de que no se ha incurrido en omisiones, imprecisiones o errores que impidan conocer su verdadera situación económica y su capacidad de pago. Como también no es menor que la relación de acreedores y de bienes deberá hacerse con corte al último día calendario del mes inmediatamente anterior a aquel que se presente la respectiva solicitud.
En cuanto a las daciones de pago, en la propuesta de negociación de deudas y deudor podrá incluir daciones en pago con bienes propios para extinguir total o parcialmente una o varias de sus obligaciones. Viene posteriormente, en un artículo subsiguiente, la designación del conciliador y aceptación del cargo. Dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, en el centro de conciliación se encargará de designar al conciliador. Este manifestará su aceptación dentro de los 2 días siguientes a la notificación del encargo, so pena de ser excluido de la lista. El cargo de conciliador es de obligatoria aceptación. En el evento en que el conciliador se encuentre impedido y no lo declare, podrá ser recusado por las causales previstas en el mismo código. En el artículo siguiente tenemos la decisión de la solicitud de negociación. Dentro de los 5 días siguientes a la aceptación del cargo del conciliador, verificará si la solicitud cumple con los requisitos legales. Entiéndase que si no hablamos de días hábiles, puntualmente estamos hablando de días calendario. Si la solicitud no cumple con alguna de las exigencias requeridas, el conciliador inmediatamente señalará los hechos de que adolezca y otorgará al deudor un plazo de 5 días para que los corrija o subsane la petición. Si entre el plazo otorgado el deudor no subsana los defectos de la solicitud o no sufraga las expensas del trámite, la solicitud será rechazada. Contra esta decisión solo procederá el recurso de reposición ante el mismo conciliador, situación que pues ya tiene un pronunciamiento y tendrán que aportarse unos argumentos muy sólidos para entrar a derrotar la posición ya expresada inicialmente. En el artículo 543 encontramos puntualmente la aceptación de las solicitudes de negociación de la deuda. Una vez el conciliador verifique el cumplimiento de los requisitos de la solicitud de negociación de deudas y el deudor haya sufragado a las expensas, cuando sea el caso, el conciliador designado por el centro de conciliación o el notario, según fuere el caso, la aceptará, dará inicio al procedimiento de negociación de deudas y fijará fecha para la audiencia de negociación dentro de los 20 días siguientes a la aceptación de la solicitud. Un cordial saludo a todos nuestros espectadores. Continuando con la información sobre el régimen de insolvencia, a continuación me permitiré explicarles cómo está establecido el proceso de negociación de la deuda bajo este régimen de insolvencia. Pues bien, el Código General del Proceso contempla la posibilidad de que al declararse insolvente, un deudor negocie sus deudas a través de una audiencia de conciliación que deberá desarrollarse siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 550 del Código General del Proceso. En primer lugar, el conciliador pondrá en conocimiento de los acreedores la relación detallada de las acreencias y les preguntará si están de acuerdo con la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones relacionadas por parte del deudor. Si no se presenta ninguna objeción en este aspecto, dicha relación de acreencias constituirá el listado de obligaciones definitivo sobre el cual se llevará a cabo la negociación. En caso de existir objeciones, el conciliador propiciará fórmulas de arreglo acordes con la finalidad y los principios del régimen de insolvencia, para lo cual podrá suspender la misma. Si reanudada la audiencia las objeciones no fueren conciliadas, el conciliador procederá con la suspensión de la audiencia las veces que sean necesarias para que sea reanudada antes de los próximos 10 días. De esta forma, se le da una oportunidad a los acreedores de que presenten sus objeciones por escrito durante los 5 días siguientes a dicha suspensión. En todo caso, la negociación no podrá extenderse más allá del plazo máximo, que es de 60 días, prorrogables 30 días más si el deudor y uno de los acreedores así lo acuerdan. Si no hay objeciones o éstas fueren conciliadas, habrá lugar a considerar la propuesta del deudor.
El conciliador solicitará al deudor que haga una exposición de la propuesta de pago para la atención de las obligaciones que pondrá a consideración de los acreedores con el fin de que expresen sus opiniones en relación con ella. El conciliador preguntará al deudor y a los acreedores acerca de la propuesta y las contrapropuestas que surjan y podrá formular otras alternativas de arreglo. En este aspecto de la negociación cabe aclarar que, de acuerdo con el artículo 540 del Código General del Proceso, en la propuesta de negociación el deudor podrá incluir daciones en pago con bienes propios para extinguir total o parcialmente una o varias de sus obligaciones. De la audiencia definitiva se levantará un acta que será suscrita por el conciliador y el deudor. El original del acta y sus modificaciones deberán reposar en los archivos del Centro de Conciliación o de la Notaría, de tal forma que cualquiera de las partes puedan solicitar una copia en cualquier momento. Ahora bien, es importante aclarar que el acuerdo de pago deberá estar sujeto a las siguientes 10 reglas establecidas en el artículo 553 del Código General del Proceso. Primero, el acuerdo deberá celebrarse dentro de la audiencia y dentro del término previsto en la norma, que es de 60 días, prorrogables a 30 días más. Segundo, el acuerdo deberá ser aprobado por 2 o más acreedores que representen más del 50% del monto total del capital de la deuda. Tercero, el acuerdo deberá comprender a la totalidad de los acreedores objeto de la negociación. Cuarto, el objeto podrá versar sobre cualquier tipo de obligación patrimonial contraída por el deudor, incluidas aquellas en las que el Estado sea acreedor. Quinto, si el acuerdo involucra actos jurídicos que afecten bienes sujetos a registro, se inscribirá copia del acta contentiva del acuerdo sin que sea necesario el otorgamiento de escritura pública. Sexto, el acuerdo podrá contemplar la enajenación de los bienes del deudor que estuviesen embargados en los procesos ejecutivos suspendidos, para lo cual el deudor solicitará el levantamiento de la medida cautelar, allegando el acta que lo contenga. Séptimo, todos los créditos estatales estarán sujetos a las reglas señaladas en el acuerdo para los demás créditos. Sin embargo, tratándose de deudas fiscales, el acuerdo no podrá contener reglas que impliquen condonación o rebajas por impuestos, salvo alguna norma que exprese lo contrario. Octavo, se respetará la prelación y privilegios señalados en la ley y expondrá un mismo trato para todos los acreedores que pertenezcan a una misma clase o grado. Noveno, en ningún caso el acuerdo de pagos implicará el reemplazo de obligaciones con otras obligaciones nuevas, salvo pacto en contrario aceptado de manera expresa por el deudor y por cada acreedor de manera individual o por la totalidad de los acreedores. Décimo, no podrá preverse en el acuerdo celebrado entre el deudor y sus acreedores ni en sus reformas un plazo para la atención del pasivo superior a 5 años contados desde la fecha de celebración del acuerdo, salvo que así lo disponga una mayoría superior al 60% de los créditos, salvo para las obligaciones que se hayan pactado en un término superior. Finalmente, el acuerdo de pago deberá contener como mínimo las siguientes especificaciones. Primero, la forma en que serán atendidas cada una de las obligaciones respetando el orden de prelación legal de los créditos. Segundo, los plazos en días, meses o años en que se pagarían las obligaciones objeto de la negociación. Tercero, el régimen de intereses al que se sujetarían las distintas obligaciones y, en caso de que así se convenga, la condonación de los mismos. Cuarto, en caso de que se pacten daciones en pago, la determinación de los bienes que se entregarían y de las obligaciones que se extinguirían como consecuencia de dicha dación. Quinto, la relación de los acreedores que acepten quitas o daciones en pago. Sexto, en caso de daciones en pago, sustitución o disminución de garantías, se requerirá el consentimiento expreso del respectivo acreedor, al igual que en aquellos casos en que se rebaje el capital de la obligación. Por último, el acuerdo deberá contener el término máximo para su cumplimiento. A continuación, doy paso a mi compañera Olga Lucía, quien informará los detalles sobre el proceso de liquidación patrimonial. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Continuando con la Ley 1564 del 2012, con relación a la liquidación patrimonial del deudor persona natural, no comerciante, vamos a hablar acerca de la apertura de la liquidación. Para esto surten tres eventos. El primero es fracaso de la negociación del acuerdo de pago. El conciliador remitirá las actuaciones al juez, quien decretará de plano la apertura del procedimiento liquidatorio. Segundo, por la nulidad del acuerdo de pago o de su reforma declarada en el trámite de impugnación, el juez decretará su apertura. Y tercero, por incumplimiento del acuerdo de pago que no pudo ser subsanado. También hablaremos acerca de la providencia de apertura, en donde el juez, al proferir la providencia de apertura, dispondrá de lo siguiente: nombrar un liquidador y la fijación de los honorarios de este liquidador. Como segunda medida, ordenar al liquidador para que dentro de los 5 días siguientes a su nombramiento notifique por aviso a los acreedores del deudor, incluidos en la relación definitiva de acreencias, también a la cónyuge o compañera permanente o compañero permanente sobre la existencia del proceso. Publicar en un aviso de un periódico de amplia circulación nacional, convocando a los acreedores del deudor para que hagan parte del proceso. Seguidamente, ordenar al liquidador para que dentro de los 20 días siguientes de su posesión actualice el inventario valorado de los bienes del deudor, tomando como base la relación presentada por el deudor en la solicitud de la negociación de las deudas. Para la valoración de los inmuebles y automotores se deben tener en cuenta los numerales 4 y 5 del artículo 444 del Código General del Proceso, en donde nos habla acerca del avalúo y pago de los productos. Entonces hablaremos del numeral 4, que es el de los bienes inmuebles, en donde el valor será avaluado desde el punto de vista catastral del predio, incrementando en un 50%. Y el numeral 5, con relación a los vehículos automotores, el valor será fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento, el avalúo del precio que configure la publicación de la revista Motor, que es una revista especializada. También, asimismo, oficiar a todos los jueces que adelanten procesos ejecutivos contra el deudor para que remitan a la liquidación incluso aquellos que adelanten por concepto de alimentos. También se debe tener prevención prevenir a todos los deudores del concurso para que solo se le pague al liquidador. Publicar la providencia de apertura en el Registro Nacional de Personas Emplazadas. Hablaremos también de la declaración de apertura de la liquidación patrimonial, el cual produce como efecto lo siguiente. Entonces, prohibir al deudor de hacer pagos, compensaciones, donaciones, daciones en pago, arreglos, desistimientos, allanamientos, terminaciones unilaterales o de mutuo acuerdo de procesos en curso, conciliaciones o transacciones sobre obligaciones anteriores a la apertura de la liquidación. Hay prelación para las obligaciones alimentarias a favor de los niños menores. Esto de luego debe ser informado de manera inmediata al juez y al liquidador. Los pagos y demás operaciones que violen esta regla serán ineficaces de pleno derecho. Otro aspecto es la destinación exclusiva de los bienes del deudor a pagar las obligaciones anteriores al inicio del procedimiento de liquidación patrimonial. Los bienes que el deudor adquiera con posterioridad solo podrán ser perseguidos por los acreedores de obligaciones contraídas después de esa fecha. Otro aspecto es la incorporación de todas las obligaciones a cargo del deudor que hayan nacido con anterioridad a la providencia de apertura. Otro aspecto es la integración de la masa de los activos del deudor. No se contará dentro de la masa de liquidación los activos de bienes propios de su cónyuge o compañero permanente, ni de aquellos sobre los cuales haya constituido patrimonio de familia inembargable. Otro aspecto es interrupción del término de prescripción y la inoperancia de la caducidad de acciones respecto de las obligaciones a cargo del deudor. Los procesos ejecutivos que se incorporen en la liquidación patrimonial. Otro aspecto es la terminación de los contratos de trabajo respecto a aquellos contratos en los que tuviera el deudor en la condición de patrono,
con el respectivo pago de las indemnizaciones a favor de los trabajadores de conformidad con lo contemplado en el Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente hablaremos de la terminación que debe hacerse por las partes y la presentación de las objeciones aparte. Esto se hace a partir de la providencia de admisión y hasta el 20º día siguiente de la publicación en la prensa del aviso que dé cuenta de la apertura de la liquidación. Entonces, ¿qué sucede? Los acreedores que no hubieran sido parte o no hubieran hecho parte dentro del procedimiento de negociación de deudas deberán presentarse personalmente al proceso o por medio de apoderado judicial, presentando prueba siquiera sumatoria o sumaria de la existencia de su crédito. Tan pronto haya culminado el plazo, el juez, por medio de un auto que no tiene recurso, correrá traslado de manera escrita de los escritos recibidos, ¿cierto?, por un término no mayor de 5 días para que estos acreedores y que el deudor presenten objeciones y estas sean acompañadas con pruebas que pretendan tener un valor probatorio. Los acreedores que hubiesen sido incluidos en el procedimiento de negociación de deudas se tendrán reconocidos desde el punto de vista de la clase, el grado y la cuantía. También otro aspecto a tener en cuenta son los inventarios y los avalúos de los bienes del deudor. Entonces, estos bienes y avalúos presentados por el liquidador, el juez correrá traslado a las partes por 10 días por medio de un auto que no admite recurso para que se presenten observaciones ni que se estimen ningún atenuante, ¿sí? Y que desde luego se allegue un valor diferente. Las observaciones inmediatamente se correrá traslado a las demás partes interesadas por el término de 5 días para que se pronuncien sobre las observaciones presentadas. El juez, ¿qué va a hacer? Él va a resolver sobre los inventarios y los avalúos del mismo auto que cita la audiencia de adjudicación. Otro aspecto a tener en cuenta es la providencia de la resolución de las objeciones, su aprobación de inventario, los avalúos y la citación a la audiencia, en donde el juez en un mismo auto resolverá. ¿Qué va a resolver? Va a resolver los créditos presentados y las objeciones que hubiese propuesto entre ellos, los inventarios y avalúos presentados por el liquidador y las observaciones que se hubiesen formulado entre ellos. En la misma providencia también el juez citará audiencia de adjudicación dentro de los 20 días siguientes. También ordenará al liquidador que se elabore un proyecto de adjudicación dentro de los 10 días siguientes. Este proyecto de adjudicación permanecerá en la Secretaría, ¿cierto?, a disposición de las partes interesadas, quienes podrán consultarlo antes de la celebración de la audiencia. En cualquier momento de la liquidación y antes de la celebración de la audiencia de adjudicación del deudor y un número plural de acreedores que representen por lo menos el 50% del monto total de las obligaciones incluidas en el proceso, se podrá celebrar un acuerdo resolutorio dentro de la liquidación patrimonial. Una vez presentado el acuerdo ante el juez que reconoce la liquidación del patrimonio, será verificado su legalidad. ¿Qué sucede con la audiencia de adjudicación? Entonces el juez oirá las alegaciones de las partes que tengan el proyecto de adjudicación presentado por el liquidador y proferirá la providencia de adjudicación, que seguirá las siguientes reglas. Entonces, la primera determinará la forma en que se harán atendidas con los bienes del deudor las obligaciones incluidas en la liquidación, en el orden de prelación legal de los créditos. Asimismo, también comprenderá el total de los bienes a adjudicar, incluyendo el dinero existente. Será repartido según la prelación legal de los créditos. Respetará la igualdad entre los acreedores, adjudicando que en lo posible todos y cada uno sean de la misma clase en proporción a su respectivo crédito, todas de la misma naturaleza y calidad. También se debe tener en cuenta como primera medida repartir el dinero, seguido de los inmuebles, posteriormente los bienes muebles
corporales y finalmente las cosas incorporales. También adjudicar en bloque, según la naturaleza de los activos. De no poderse llevar a cabo esto, los bienes serán adjudicados en forma separada, procurando siempre la generación del mayor valor. También se deben adjudicar bienes a varios acreedores. Esta será realizada en común y prohibidizo en la proporción que corresponda a cada uno y procederá a registrarse. El juez adjudicará también aplicando criterios de semejanza, de igualdad, de equivalencia entre la audiencia, el cual será informado en la audiencia, ¿cierto? En esta parte de la equivalencia de los bienes es para obtener un resultado más equitativo posible. Entonces el acreedor, ¿sí?, destinatario que opte por no aceptar la adjudicación deberá informarlo en la audiencia. El juez de manera inmediata procederá a adjudicar los bienes a los acreedores restantes, respetando el orden de prelación. Si quedaren remanentes de estos, serán adjudicados al deudor. Los efectos de la adjudicación, entonces aquí es la providencia de adjudicación, produce los siguientes efectos. Pues desde luego no habrá lugar a este efecto si el juez encuentra que el deudor omitió relacionar los bienes o créditos, que los ocultó o simuló de deudas. Los acreedores, si se encuentran insatisfechos del deudor, ¿cierto?, no podrán perseguir los bienes que el deudor adquiera con posterioridad al inicio del procedimiento de liquidación. Para la transferencia de los derechos de dominio, los bienes sujetos a registro e inscripción de la providencia de la adjudicación en el correspondiente registro. Pues bien, ahora tratándose de bienes muebles, su tradición se llevará a cabo al día siguiente a la ejecutoría de la providencia. El liquidador procederá a la entrega del material de los bienes muebles e inmuebles dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoría de la providencia de adjudicación en el estado en que se encuentren. Vencido este término, el liquidador presentará al juez la rendición de cuentas finales, toda la gestión que se llevó a cabo dentro de este proceso de liquidación, incluirá la relación detallada de los pagos efectuados. Esta será acompañada con todas las pruebas pertinentes a que haya lugar. Y el juez procederá a resolver sobre las cuentas rendidas el previo traslado